En ese momento, Ixion se ríe y dice que sería más divertido tratar con él, a lo que su hermano Ares le dice, que si eso es lo que quieren no hay nada que pueda hacer. Esto preocupa a la pequeña, que piensa que sí, porque ha sido grosero desde antes, pero aún así le alegra que el ángel no se haya sobresaltado. Pero en ese momento, Ares pregunta si deberían organizar la secuencia nuevamente, cuestión que desconcerta muchísimo a la pequeña Lulú, que se pregunta que qué sucede, creándose inmediatamente esta escena, donde vemos a Ares preparado frente a Ixion, quienes están dispuestos a pelear. En ese momento, la pequeña se pregunta que qué van a hacer, mientras todo empieza a temblar. Y podemos ver una cara que no habíamos visto en Ares, la misma que se refleja en el rostro de Ixion. Y la pequeña se pregunta que qué pasa si realmente sucede algo, y piensa que si hay derramamiento de sangre, imaginándose a esta escena, porque ella solo quiere vivir, y será ella quien esté en problemas. Y justo ahora, la vida feliz de fantasías romántica estaba a punto de comenzar, y piensa que no puede permitir que se arruine. Esta se pone muy seria, mientras tose un poco, y piensa que no quiere usar ese método, pero no puede evitarlo. Esta dice que está perdida, llama a sus hermanos y le pide por favor mientras llora, poniéndose de una manera muy linda, diciendo saber que todo eso es por ella, pero no quiere que peleen por Lulú. Esto deja a Ares un poco extraño y, también deja a Ixion de la misma manera, los mismos que se ven bastantes tontos, desconcertados. Y la pequeña dice, que a Lulú le gustan los dos quiere decir. Esta saca su dedo meñique, diciendo que Lulú será más considerada con los dos de ahora en adelante. Y esto, mientras se crea una escena bastante extraña, donde la pequeña es iluminada por una luz, y sus hermanos se quedan en total oscuridad en silencio. Pero bueno, en ese momento se dispersa toda la oscuridad, mientras sus hermanos aún siguen de una manera muy tonta. Ixion le pregunta que qué está diciendo, ¿por qué no deja de acabar con la diversión? Después de esto pasamos a otro lado, donde vemos un lugar muy lindo y también vemos a la pequeña con esta linda ropa suspirar. Y esta piensa que pudo superar la crisis de antes, sin embargo no puede seguir así, porque su vida o muerte están en juego, recordando que si rechaza la misión la penalización es morir. Y esta dice, que después de todo, pregunta que quién es ella, y piensa que es una lectora empedernida, que ha leído muchas fantasías románticas. Y ella también conoce la solución al material clásico de esa historia, pero no tiene suficiente caché y, ahora es imposible invocar la habilidad de la protagonista. Pero de todas formas, las armas que puedo usar ahora mismo son sus habilidades previas de lectura y, sus propios conocimientos, porque es un amante de las fantasías románticas, y seguirá bien todo lo aprendido. Y esto, mientras se ve muy feliz y confiada. Pasando a otro instante, donde se ve un gran pasillo y, también vemos a una persona caminar, y detrás vemos a una personita hacer lo mismo. Vemos a Ixion y, también vemos la pequeña cabeza de la protagonista. Pero en ese momento Ixion se ve algo enojado, y este se detiene y, le grita a ella preguntándole que por qué le está siguiendo, o que qué demonios son esos zapatos tan ruidosos, pero la pequeña dice, que ella Lulú quiere jugar con Ixion, y esta dice, que fue su papá quien le dijo que se pusiera eso. Y podemos ver la reacción de Ixion, ya que el pedido de su padre para el tercer hijo le deja en desconcierto. Pero este le pide que oiga, porque ya no está Ares para protegerle en ese momento. Y le pregunta si aún así quieres jugar con él, mientras emana una sombra negra, porque ella y su débil cuerpo. Esto preocupa a la pequeña, e Ixion dice querer ver si puedes resistir a ese demonio. En ese momento todo se pone oscuro ante la protagonista, mientras vemos una notificación. Ya que Ixion está extasiado y se ve de una manera maníaca, e inmediatamente llega otra notificación, porque Ixion espera con ansia su respuesta. Pero en ese instante algo desconcerta a este pequeño demonio, y toda el aura negra se dispersa mientras llega otra notificación, porque Ixion está perplejo. En ese momento la pequeña llama a Ixion mientras tapa sus ojos, y también llega otra notificación, porque Ixion se impacienta, y la pequeña le pregunta a su hermano, si realmente quiere jugar con ella, mientras se ve muy feliz, porque a Lulú le encanta. Esto desconcerta a Ixion, que le pregunta que qué dice, y este le pregunta si cree que es gracioso, o que si acaso no tiene miedo, y la pequeña se acerca y dice que lo sabe, y mientras se acerca, dice que él solo está tratando de jugar al escondite,
preguntándole si no es así, y ésta dice que Ixion es quien debe atraparle ahora, y mientras corre le pide que vaya y le atrape. Esto sorprende a Ixion, que le pregunta que qué dice, y la llama a ella, preguntándole que por qué hace eso, pero la pequeña está corriendo mientras sonríe, y la vemos con un rostro bastante extraño porque es justo como lo tenía previsto. Y piensa que él solo es un niñito, y esto mientras leemos la solución a cómo contraatacar al hermano de una fantasía romántica. Y la primera opción es no ceder por mucho que presione, y la segunda es mostrarse siempre sonriente. Y esta piensa que aunque su hermana se ve así, esa es ya su segunda oportunidad de vida. Y es evidente que antes podría resultar amenazante, pero llega 100 años tarde para burlarse de una adulta, y es un gamberro. Y esta piensa que con eso estará bien, pero en ese momento esta tropieza. Y aquí la vemos caer desde muy alto, ya que frente a ella había unos escalones, cuestión que la desconcerta, pero piensa que está bien, porque usualmente es un cliché que en momentos así venga el hermano a salvarle. Pero Ixion dice que eso le pasa por correr de esa forma, cuestión que asusta a la pequeña, que se pregunta si no será así, siendo esta sostenida por alguien, cuestión que le sorprende y le desconcerta mucho. Este es su hermano, que dice que sabía que eso pasaría, y la pequeña se pregunta si es Ixion, que si él, y piensa que es un chico muy bueno, o se pregunta si solo fue a terminar con ella, pero en ese momento vemos la cara de desagrado de su hermano, mientras nos hacen saber que la pequeña se preguntaba que por qué de repente le atrapó, pero bueno, seguimos viendo este rostro de Ixion, ya que esto fue porque él se sentía extrañamente ofendido. Y la pequeña piensa que sí, lo sabe con solo verlo. La pequeña le pregunta a su hermano si le molestó, y este suspira, y la pequeña dice que ella quiere llevarse bien con Ixion. Esto sorprende a su hermano, el mismo que se queda en silencio. Pero en ese momento alguien llama a Lulu, y la pequeña mira un poco sorprendida. Es su padre, el mismo que le mira con una sonrisa. E Ixion piensa que no se acostumbra a ver esa escena aunque la vea muchas veces. Y en ese momento, la pequeña le pregunta a su padre si terminó con su trabajo, este dice que aún no, y la pequeña le pregunta si entonces no pueden comer juntos, pero su padre le acaricia, y dice que él siempre tiene tiempo para Lulu. La pequeña pregunta si de verdad, y él dice que sí. Esto deja de una manera extraña a Ixion, que se pregunta que cómo que comer, y piensa creer que el estrés le ha hecho daño a sus oídos, y todo es por ese molesto algodón de azúcar. Y el duque le pregunta a Lulu si estuvo con Ixion todo ese tiempo, y la pequeña dice que sí, y su padre le pide que le diga si le ha molestado. Esto preocupa a Ixion, que piensa que maldita sea, porque no hay nada que pueda decir ese algodón de azúcar. Y es cierto que usó magia varias veces para poder asustarla, y lo correcto es que sea honesto. Este llama a su Alteza, y dice que de hecho él, pero alguien grita que no, cuestión que sorprende a Ixion. Es la pequeña, que se queda viendo a su padre y dice que Ixion no le ha molestado. Él jugó con ella, y mientras ríe dice que fue muy divertido. Esto sorprende a Ixion, que se pregunta si ella se divirtió con él, o que por qué. Su padre se queda en silencio viéndole, y pregunta si más, la pequeña se pone pensativa. Mientras vemos al duque temblar, preguntarle si se divirtió más que con su padre, aquí podemos ver tanto la pequeña como a su hermano demonio con rostros patéticos, quedarse ambos en silencio. Y se crea esta escena un poco conmovedora, donde su padre brilla cargando a su pequeña, y su hermano está a una distancia de una manera súper extraña. Inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos a la pequeña suspirar porque sus piernas. Esta piensa que no ha visto a Ixion en esos últimos días, y se pregunta que por qué no puede encontrarlo, y piensa que quiere encontrarlo. Pero la mansión es muy grande, y para empeorar las cosas también se ha agotado su habilidad para leer las mentes. Y ahora es el momento de seguir el progreso de las damas, y aquí vemos cierta notificación que le llegó, porque la penalidad del rechazo de la búsqueda es la muerte. Y la pequeña piensa que la búsqueda no puede esperar, pero para hacerlo tiene que conocerlo primero, y no puede creer que no puede encontrarlo. Y esta grita que está envejeciendo, pero en ese momento alguien tose y se ríe, pidiendo perdón por reírse. Es Ares, el mismo que llega sonriendo, y dice que si su hermana está envejeciendo eso es un problema. Y la pequeña dice a Ares que la vida es muy dura, cuestión que hace que él se ría, y le dice que cuando suspira se ve linda,
pero le duele ver que su hermana tenga algo de qué preocuparse. Y dice que entonces, le pregunta si le puede decir qué es. La pequeña se queda viéndole y dice que eso es. Y gira su cara, diciendo que es porque Ixion le está evitando. Ares le pregunta que qué dice, y la pequeña dice que quiere ser amiga de Ixion, pero piensa que es porque si no lo hace va a morir. Pero Ares dice que eso le está molestando, y es malo. A lo que la pequeña, un poquito enojada, confirma que sí. Pero Ares pregunta si a Lulu le gusta mucho Ixion, porque él está un poco celoso. Y podemos ver la reacción de la pequeña, mientras Ares se hace una víctima. Pero la pequeña le grita, preguntándole que qué dice, y grita que Ares es mejor que él. Ares pregunta si de verdad, y la pequeña dice que por supuesto, y no puede compararle con Ixion. Pero todo esto mientras vemos a alguien detrás de una columna, y la pequeña grita que él es su cura y su bienestar. Esta pregunta que qué más, pero algo le sorprende, mientras vemos a Ares. El mismo que se acerca a la pequeña y le da un beso, porque se siente honrado. Esto sorprende a la pequeña, la misma que se sonroja muchísimo y se queda desconcertada por este acto. Y hasta aquí esta parte. Recuerden dar like y comentar para una siguiente parte. Adiós, y feliz año nuevo para todos y todas, los quiero mucho.